Y ahora sí nos dedicamos a recordarlo a él, ¿no? A este prócer, caudillo, figura, o no tan querido, dependiendo en qué sector de la historia te ubiques, ¿eh? Fue una figura reivindicada, pero bueno, también rechazada, ¿no? Vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes, el general de cuyo aniversario de fallecimiento hoy derivó este feriado nacional desde el año 2016. Y en relación a los actos oficiales, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue quien encabezó en Salta los primeros actos por el aniversario número 203 de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, junto al gobernador Gustavo Sáenz. Desde la medianoche del lunes se llevó adelante la tradicional guardia bajo las estrellas, con los tradicionales actos y fogones en el monumento al héroe nacional. Según detalló el gobierno salteño, esta tradicional ceremonia rememora la vigilia de los fieles gauchos de Güemes, luego de conocida la noticia de que su líder herido de muerte por una emboscada de las tropas realistas agonizaba en la quebrada de la Horqueta. Bueno, luego de la ceremonia, la titular del Senado expresó: vengo con mucho orgullo a representar al gobierno nacional para brindar homenaje a este gran héroe de la patria y al pueblo salteño. Es uno de los hombres que tenemos que imitar todos los argentinos, no solo este día. Con la custodia de los infernales se cumplió la vigilia que recuerda la noche previa al paso de la inmortalidad del general Güemes, apuntó el gobierno local sobre el acto. Bueno, y vamos a hablar aquí con la licenciada en Educación y profesora de Historia, Agustina Martínez Otamendi. Vamos a intentar hacer una semblanza, ¿no?, de este general. ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por venir. Muy buen día a la audiencia. Sí, hoy es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, ¿no? Esta lucha de Martín Miguel de Güemes, de los infernales de Güemes, de Macacha Güemes, la hermana, se contextualiza dentro de lo que fueron las guerras por la independencia. Como bien decías, Güemes, al momento de la muerte de Güemes, hubo parte de la población, ¿no?, justamente en Salta, que lo lloró, pero hubo otro sector de la población, ¿no?, más bien en Buenos Aires, que celebró la muerte, ¿no?, de un tirano, como en ese momento claro. se lo consideró, ¿no?, a los caudillos federales. Este fue un momento en el que, digamos, no se vio en general, ¿no?, con una mirada positiva a los levantamientos del interior, ¿no? Claro, pero volviendo, o mejor dicho, sí, comenzando, ¿no?, a entender cómo se forja esta figura. Sí. Él desde muy joven ingresa al regimiento, ¿no? Tenía 14 años. Él va a participar en la etapa, ¿no?, en la que comienza a formarse el Estado Nacional, ¿no? Digamos, estamos hablando de primero. Su actuación se va a dar en el contexto del Virreinato del Río de la Plata. Él participa en la defensa de Buenos Aires, en las invasiones inglesas, y ahí es oportunidad en la que tiene un rol destacado por ser la única caballería en el mundo que va a lograr reducir a un barco, en este caso un barco inglés, en el contexto, ¿no?, en el que baja el agua del río, el nivel del río. Y bueno, con esta caballería es que va a reducir a este barco. Es caso único en el mundo, y ahí es donde empieza a resaltarse la figura y el liderazgo que va a tener Martín Miguel de Güemes. Claro, y es a partir de esa hazaña que después Belgrano, San Martín ponen los ojos en él para llevarlo al Ejército del Norte, o qué hecho justamente posibilita esa incorporación. Güemes va a ser, Güemes pertenecía a una familia muy tradicional de Salta, una familia conservadora, de la alta clase social, era hijo de españoles, una familia muy acaudalada. Y en el contexto en el que se conforma el primer gobierno de criollos en Buenos Aires en 1810, Güemes va a ser el primero en Salta que va a proclamarse en favor, ¿no?, de la conformación de este gobierno, y esto implicaba, en cierto modo también,
con el paso del tiempo, estar a favor de la independencia, ¿no? de lo que van a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento se entendía que, digamos, lo que se declaraba por medio de la palabra en Buenos Aires había que sostenerse por medio de la guerra en el norte del territorio nacional, ¿no? Que estaba muy cerca de el Virreinato del Alto Perú, en donde había un fuerte realista, y en el momento en que ese territorio en Buenos Aires se declara en rebeldía es que comienzan las incursiones realistas para recuperar ese territorio. Las provincias más expuestas, digamos, por una cuestión geográfica, ¿no? Eran las provincias del norte y las que van a sufrir el asedio permanente de los españoles, y es el pueblo norteño de la provincia de Jujuy y de Salta los que van a tener que hacer frente a estas incursiones en forma permanente. Bueno, dicen que sin Güemes San Martín no habría podido llevar a cabo su plan continental, ¿no? De liberar a Chile y a Perú. A ese nivel llegó su participación. Sí. San Martín, cuando llega al norte, digamos, cuando se hace cargo del ejército del norte, nota que, digamos, esta estrategia de avanzar hacia el Alto Perú era imposible porque justamente había un fuerte realista, estaban muy preparados para resistir, digamos, los avances del ejército del norte. Ya había intentado Belgrano, habían sido muchas las batallas que se habían librado para poder avanzar, y siempre estábamos en situación de defender, ¿no? Ese territorio. Entonces, para poder organizar, este plan continental, es que él necesitaba que alguien le cubra la espalda, ¿no? Porque justamente San Martín se va a dirigir hacia la región de Cuyo para poder organizar, ¿no? El campamento, para poder planificar el cruce de los Andes. Mientras esto sucede, quien va a quedar a cargo, quien va a cuidar el norte del territorio nacional, va a ser Martín Miguel de Güemes. Como habíamos dicho recién, Martín Miguel de Güemes pertenecía a la alta clase social, ¿no? Pero no contaba con el favor de este sector, sino quien apoya a Güemes y a la familia Güemes van a ser los gauchos. Claro. Ellos tuvieron una relación de igual a igual con ellos, con sus empleados, y fue esta situación la que les permitió ganarse, ¿no? La confianza del pueblo, y quienes se van a comprometer, digamos, por medio de la lealtad con Güemes para defender el territorio. Ahí te quiero interrumpir porque hay un extracto de una carta que le envía Belgrano a él, y que aparentemente es el único registro o el más antiguo que hay, ¿no? En donde le dice: mi estimado paisano y amigo, ¿no? Estamos hablando de Belgrano, que le dirige esta misiva a Güemes. El Congreso me ha pasado una representación de usted y otra del Marqués para auxilios. En cuanto al dinero que usted solicita, dispondré inmediatamente, y en cuanto a los caballos, se harán las más vivas diligencias para obtenerlos. Lo que me parece difícil es que estén gordos en la estación presente, como usted sabe, pero no quedará por falta de encargo y presenciar lo que se mande. El pensamiento de usted es excelente, conviene animar la moral del soldado con pequeñas victorias, y creo que tal vez pueda tener usted una que le llene de gloria y no menos restituya el concepto a nuestras armas, que por desgracia está muy abatido. Me apuran los instantes y solo puedo decir a usted que soy su Manuel Belgrano. Lo que resulta paradójico es que acá en esta carta le está ofreciendo ayuda, pero dicen que justamente la característica de sus combates fue la falta de recursos y de dinero, ¿no? ¿Por qué no lo apoyaban? Porque desde Buenos Aires, primero que hubo una mirada en este contexto de las guerras de la independencia, en la que desde Buenos Aires no se comprendía lo que terminaba de suceder en el norte, ¿no? La comunicación era otra, y la falta de recursos fue una constante a lo largo de todas las guerras que se libraron por la independencia, tanto para Güemes como para San Martín, mientras organizó el ejército de los Andes. Desde Buenos Aires se escatimaron, ¿no? los recursos para los ejércitos. Sí, la fuerza, ¿no? que tuvieron los infernales de Güemes, como se los llamaba,
estaba dada, ¿no?, por lo aguerridos que eran los gauchos salteños, por la convicción que tenían, ¿no?, por la causa que estaban defendiendo y por el líder al que defendían, y fundamentalmente porque conocían la zona, ¿sí? Las montoneras de Güemes, ¿no?, los infernales, ¿no?, tienen varios sinónimos, se caracterizaron por conocer y por esconderse dentro del monte salteño, un territorio desconocido para los españoles, y cuando avanzaban las incursiones realistas, que fueron, digamos, a las que le tocó hacer frente Martín Miguel de Güemes, fueron alrededor de 10. A todas las pudo repeler, y digamos la razón que generó esta victoria tiene que ver con conocer el territorio, con ataques que eran sorpresivos, infernales, así se los conoce, violentos, y desaparecían inmediatamente. Aparecían, liberaban, ¿no?, este ataque y desaparecían nuevamente. Pero estaban cruzados, ¿no?, estaban atravesados de esos 10, estimadamente fueron 10 ataques por medio de la violencia, la fuerte violencia, ¿no?, que caracterizó a los infernales de Güemes. Ya vamos a hablar de las circunstancias penosas en las que él muere, pero ¿por qué algunos le atribuyen esta cuestión de no involucrarse en el combate cuando sus gauchos darían la vida o daban la vida en ese momento por él? Y por otro lado, paradójicamente él muere en combate, ¿no?, herido por arma de fuego, desangrado. Pero ¿por qué esta versión también de que no se involucraba en el combate? Bueno, Martín Miguel de Güemes era hemofílico, cuenta la historia, ¿no?, que él era hemofílico, y que no iba al frente de la batalla, sino que él estaba, pero digamos en situaciones o en posiciones estratégicas, ¿no?, que le permitan cubrirse, porque no iba a resistir, digamos, una herida. De hecho, él muere en el contexto de una emboscada, si no hubiera salido. Fue herido de muerte, ¿no?, huyendo y bueno, traicionado, ¿no? Claro. Traicionado. ¿Por qué traicionado? Porque fue una emboscada, ¿no?, que estuvo ideada por, obviamente siempre atrás de estas situaciones estuvieron, digamos, los españoles, pero también la élite salteña, ¿no?, que estaba cansada, ¿no?, de las contribuciones forzosas y de verse envuelta, ¿no?, en esta guerra. Entonces, o sea, el cabildo de Salta, en el cual él tenía a su hermano cuando fue erigido gobernador, también le daba la espalda. Y tuvo una posición hostil, ¿no?, para con Güemes. Sí. Y es en este contexto en el que él recibe, ¿no?, esta herida mortal y tiene que huir, ¿no? Él no recibe atención médica porque sabía que había una cuestión que se jugaba en él que tenía que ver con los principios, ¿no? No se iba a entregar a médicos españoles, o tampoco a médicos que fuesen provistos por esa élite salteña, ¿no?, que había, digamos, conspirado contra él. Prefirió morir en la penumbra, ¿no?, rodeado de sus gauchos, y, digamos, ese contexto, ¿no?, de muerte también es el que lo hace ser aún más reconocido hoy en Salta, ¿no?, en su momento por esos gauchos, pero hoy también, ¿no? Claro, me llamó mucho la atención que él muere, como vos estás relatando con tanto detalle y precisión, acompañado de sus gauchos, y que al poquito tiempo muere su cónyuge, ¿no? Presa de la depresión, suponen, sí, ¿no? Y que ella tenía también un rol importante en esa unión matrimonial con él, porque, bueno, venía de una familia muy acaudalada, ¿no? Sí, tanto la esposa de Martín Miguel de Güemes, ella lo va a cubrir, ¿no?, en situaciones en las que consideraba que Güemes estaba amenazado, ¿no? Trabajó junto a Macacha Güemes para ir desarticulando en la misma Salta conspiraciones contra Güemes, mientras él estaba organizando, ¿no?, la guerra gaucha. Hubieron mujeres poderosas, ¿no?, a la par de Güemes. Es el caso de su mujer, de Macacha principalmente, ¿no?, que fallecido Güemes, ella sigue
organizando, ¿no? La defensa, ¿no? de ese territorio, y además en las filas, ¿no? de Martín Miguel de Güemes también va a luchar Juana Zurduy una vez que fallece su marido en batalla, ¿no? Juan Padilla, quienes lucharon, ¿no? por la independencia del territorio nacional. Consideraron a Güemes un líder nato y mereció su confianza, ¿no? desde el punto de vista estratégico, ¿no? en cuanto a la defensa del territorio nacional. ¿Con qué visión histórica o con qué escuela, digamos, estás de acuerdo en cuanto a la figura de Güemes? ¿Cuál lo definiría mejor? Y me parece que, digamos, esta revisión que se ha hecho sobre los héroes nacionales y los próceres, esta mirada crítica, ¿no? sobre ellos, los humaniza, ¿no? con sus defectos y con sus virtudes, nos ayudan a ubicarlos en contexto, y no podemos juzgar desde la mirada actual las decisiones que se toman, ¿no? en ese contexto de guerras en donde el territorio nacional estaba en juego. Entonces considero que cada uno, ¿no? de los hombres que lucharon por la independencia merecen reconocimiento por su valentía. Fueron hombres que pusieron todo su patrimonio, su fortuna, ¿no? Para poder organizar, ¿no? la independencia, cuestión que hace muchos años que ya no vemos. Lucharon por verdadera convicción, ¿no? También, ¿no? considero que tanto Belgrano como San Martín, Juana Zurduy, hombres y mujeres de la época, formados algunos en lo que era la carrera militar, otros no, lo reconocieron, ¿no? como un verdadero defensor, ¿no? del territorio nacional, ¿no? Y que es muy difícil a más de 200 años poder hacer un juicio de valor, pero también me parece importante en este sentido confiar ¿no? en el juicio que hicieron respecto a él, ¿no? otros próceres que fueron, digamos, contemporáneos. Claro. Bueno, estaba pensando qué ironía, ¿no? de la vida, que no pudo ver el triunfo de su plan o de estos ideales que vos estás marcando, porque ya había muerto cuando finalmente se logra despejar toda la zona de Salta, ¿no? que era la que estaba peligrando o era vulnerable de nuevas invasiones, ¿no? Muere tanto Martín Miguel de Güemes como Manuel Belgrano, mueren en un contexto muy complejo. La década del 20 va a ser una década que va a estar atravesada por la falta de un gobierno nacional, en donde cada provincia se gobernó a sí misma. Faltó, ¿no? un criterio para unificar el territorio. Y sí, mueren sin conocer digamos, el curso que va a terminar teniendo, ¿no? o lo que va a representar ese esfuerzo, esas luchas, ¿no? que se consolida con el tiempo, porque el proceso de la independencia fue largo, fue penoso, pero finalmente termina consolidándose. No fue valorado en el momento porque fue una época de mucha guerra, pero también de mucho conflicto político, ¿no? en Buenos Aires. Entonces, bueno, fue el tiempo el que terminó, digamos, echando luz sobre todo este proceso revolucionario. Aprovechando que sos licenciada en Educación y por último, Agustina, estamos hablando con Agustina Martínez Otamendi acerca de la figura de Martín Miguel de Güemes. Quería preguntarte por cómo se trabaja en la escuela y si estás de acuerdo también con ese abordaje y cómo los chicos interpretan todos estos saberes con los desafíos que hoy tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estamos trabajando, los profesores de historia, ¿no? y en general los profesores que trabajamos en educación, en las secundarias y en los otros niveles, estamos trabajando para desandar esa mirada tan tradicional sobre las efemérides. Nos cuesta poder
trabajar para establecer un verdadero significado, ¿no? de cada una de las efemérides y entenderlas como un mismo proceso, ¿no? Como en el contexto, sobre todo las que tienen que ver con el siglo XIX, se dan en el contexto, ¿no? de las luchas por la independencia. Entonces trabajamos para poder cargarlas de valor, de significado, y que cuando preguntemos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto? Puedan darnos una respuesta, pero desde el aprendizaje genuino, ¿no? Quizá hoy ya el acto de cada una de ellas no sea una situación que desde el punto de vista pedagógico tiene valor. Claro, está cambiando esta modalidad de que nos disfrazábamos, nos pintábamos, eso ya no va más. Estamos tratando de reflexionar respecto a lo que sucede en este proceso y tratando de unificarlas, ¿no? De hecho, bueno, ya estamos cercanos a un próximo 6 de agosto, ¿no? A Martín Miguel de Güemes, a San Martín, a Belgrano. Hoy los mencionamos en el contexto de las guerras de la independencia, ¿no? Y nuestro héroe local, ¿no? Que es el coronel Isidoro Suárez, se va a destacar justamente en el contexto de las guerras de la independencia, ¿no? Una vez que San Martín logra, ¿no? desembarcar en el Alto Perú, es donde van a darse las guerras también para recuperar y para dar libertad a este territorio. Justamente en la batalla de Junín es donde se va a destacar por la estrategia planteada, ¿no? el coronel Isidoro Suárez. Entonces, estas efemérides se dan en un mismo contexto. Trabajarlas en forma desarticulada genera que no logremos cargarles de valor a cada una de ellas y relacionar los procesos, ¿no? Bueno, todo un desafío ¿no? De aunar criterios en una misma línea histórica, ¿no? Agustina, muchísimas gracias por este tiempo, hoy feriado nacional, ha sido muy valioso tu aporte, es necesario rever, ¿no? la historia y plantear estos aspectos tal vez desconocidos para muchos. Yo me encontré con un montón de anécdotas que no conocía de Martín Miguel de Güemes y a lo mejor a la audiencia le ha pasado algo similar, así que gracias. No, muchas gracias a ustedes por convocarme y bueno, que tengan un lindo día feriado. Gracias. Gracias igualmente.